Vamos a hacer una oración, ¿ok? Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque eres fiel. Te rogamos, mi Dios, que nos guíes al conocimiento tuyo y tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, Señor, nos deje ver la verdad y ver la importancia de que eres tú en nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios, el día de hoy continuamos nuestro estudio de Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, que hemos estado revisando por varias semanas, vemos en cuanto al orden en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto en cuanto al orden de la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se ve? ¿Sí? Hoy día en la clase de escuela dominical que hacemos a las 8:30, donde estamos haciendo el curso de membresía, dimos un ejemplo, ¿no es cierto? Y ese ejemplo tenía que ver que cuando nosotros hacemos un rompecabezas, lo que debemos ver es ver la foto de lo que vamos a armar. Sí, en cierto sentido, esto que nosotros estamos viendo está reflejando la foto que ha visto en cuanto a cómo Dios ve a la iglesia, y es solamente posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es posible por el hombre tratando de agradar a Dios en sus fuerzas. Es el Espíritu Santo reflejando la vida. Entonces, cada una de las cosas que nosotros vemos en 1 Timoteo tiene que estar basada en la verdad. Tiene que estar basado en lo que Dios dice. ¿Sí? Tiene que estar basado en su palabra. Tiene que estar basado en Él. ¿Sí? Ahora, Pablo, que escribió esta carta, puso o envió a Timoteo, quien estaba como pastor en Éfeso, y él estaba encargado de guiar o de cuidar de aquellos ancianos que se hacían cargo en las casas. Recuerden que al comienzo de la iglesia no era una sola iglesia gigante, sino hablaba acerca de varias congregaciones pequeñas o asambleas que se llamaban, que se reunían en las casas, y aquellos hermanos maduros estaban encargados de cuidar de las familias a que no se desvíen de la verdad. Y Timoteo estaba encargado de que esos ancianos, de esos pastores que estaban en las casas, no se desvíen de la verdad y que vivan en base al poder del Espíritu Santo. Ahora hemos visto las instrucciones para las mujeres en la iglesia. Hemos visto las cualidades o características de un buen ministro del Señor, de un buen pastor, de un anciano y de los diáconos, que son el reflejo de Cristo Jesús, controlando a esas personas por el Espíritu Santo y que viven de esa manera. Hoy día vamos a ir al capítulo 4
donde encontramos la vida de un buen ministro de Jesucristo y tiene que ver con alguien que vive por el poder del Espíritu Santo y se refleja de algunas maneras. Voy a leer el capítulo 4 y hoy día vamos a ir estudiando juntos, ¿ok? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y nos surge aquí una pregunta, y es: ¿cómo debe ser un pastor? En una iglesia donde se predica la verdad, ¿cómo debe ser? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo vemos algo así? ¿Ya? Empieza por predicar la verdad. ¿Sí? Una cosa muy importante, si ustedes notan cuando él introduce, dice que esto es algo del Espíritu, no es algo que Pablo de su imaginación o de su lógica o de su propio ronco pecho, como decía mi abuela, se inventa estas cosas. Esto el Espíritu Santo está comunicando a través de él. Él es el vocero de la voluntad de Dios en cuanto a un obrero, ¿no? Quiero que veamos en 2 Timoteo un momentito. Dice en el versículo 15 del capítulo 2 de 2 Timoteo, aquí él remacha, digamos, lo que introduce en la primera carta. Aquí él se ahonda en el tema y dice: procura con diligencia presentarte, estoy en 2.15 de 2 Timoteo, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios o de la verdad. Note que la preocupación, si va a tener de qué avergonzarse, lo más agudo en la vergüenza de un predicador es que no esté predicando la verdad. No pone ningún tema moral, o sea que sí debe avergonzarse de eso, por supuesto, pero lo más agudo de la vergüenza de un predicador es que no conoce la verdad y no predica la verdad. Ahí hay un dato muy importante. Si ustedes ven conmigo en el libro de los Hechos, vamos a mirar en Hechos. En el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y este es el doctor Lucas, que está refiriéndose a un grupo de personas que escucharon a Pablo. Y dice en el versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y esta es, digamos, la actitud que debe tener la iglesia. Los creyentes debemos tener esta actitud, como los de Berea, que dice: escuchaban la palabra, o pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es como que si toman nota y van a la casa a revisar si realmente lo que el predicador está diciendo es bíblico o no. Y el problema que tenemos hoy día, y aquí en Cuenca, yo me recuerdo cuando era niño, había un programa, no sé si era Radio Cristal o no sé, que se llamaba Puerta de la Fama. Y yo veo aquí en esta ciudad a varios muchachos o hombres que predican la Biblia, pero no conocen la verdad. Y ese es un problema para la ciudad, porque una vez que una persona aprende mal, ahora quítale eso que le enseñaste mal. Y mucha de la tarea, y para mí es una de las tareas en las IGBs, de ver quién está enseñando y qué está enseñando. Porque si mete mala doctrina
y cosas de sectas que yo veo que aquí, como no toman tiempo para estudiar, repiten lo que leen algún atalaya o qué sé yo. Y la gente lo oye y piensan que así es, porque acostumbrados a ir a oírle al cura que dijo y se manda el evangelio, se lee un versículo y luego se manda problemas sociales. Así no es. En la iglesia nos quedamos con la escritura y a verificar que lo que leyó está correcto. Estoy oyendo a un predicador y él dice, como dicen los proverbios, se manda un proverbio chino. Y yo me di cuenta que de lo que hizo, porque justo había ido yo a la comida china y estaba ese proverbio en el papelito de la galleta. Digo, este loco está mal. Y claro que me acerqué a decir, oye, por favor, no andes haciendo eso. O cita que dice la Biblia, pero no dice la Biblia. Estoy en un estudio bíblico y había una anciana en el estudio que me repetía cada rato, oye, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo no le hice caso porque como es una abuelita, dije, bueno, no le tomé mucho en cuenta, pero ella insistía. ¿Verdad, pastor, que eso dice en la Biblia? Cuando ya me metió a mí de cabeza a decir que eso dice en la Biblia, le dije, ¿y en San Pancho qué dice eso? Y ella dice, pero si no hay San Pancho, tampoco eso está en la Biblia. Ahora, fíjense lo que Pablo dijo en anticipación a esto, porque no era nuevo. Pablo en Hechos capítulo 20 ya se dirigió a los ancianos. Recuerden que hemos visto ancianos eran pastores. Y les dijo algo que presten atención. O sea, estos por desviarse de la palabra iba a pasar ese problema de no enseñar la verdad, sino enseñar algo que estaba mal. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, desde el versículo 28 hasta el 31. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, cuando llegamos nosotros a Primera de Timoteo y bien vemos en esta porción en cuanto a los falsos maestros, también vemos que Pablo le estaba dando cómo reaccionar o cómo ver, cómo darse cuenta que ese es un maestro falso, ¿sí? Que alguien que no predica la verdad es falso, ¿sí? Y Pablo ya les había dicho que esto iba a pasar. Ahora, fíjense con nosotros nuevamente lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Estos falsos maestros no comparten la verdad. O como dijo Wilson, no saben o la malinterpretan. Eso es verdad. Ahora, quiero hablar esto de la apostasía, ¿no? Si ustedes ven conmigo en 2 Timoteo 3:1, hay un peligro, y cuando él habla de los postreros días son después que el Señor se fue, ya estamos en los postreros días. Pablo pensaba que el Señor vendría cuando él vivía, y él decía, los que hayamos quedado, han pasado 2000 años y el Señor todavía no regresa. Pedro explicó eso diciendo que Dios es paciente. Muchos se preocupan de eso, de que por qué no viene. Otros hoy día están asustando a los evangélicos, hablándoles de que ya estamos en la tribulación y etcétera, o que esas son las señales del fin. La venida del Señor tiene 2 tiempos, como si fuera una obra, y en donde el primer acto y el segundo acto. La venida del Señor, primero Él viene por la iglesia y no va a haber ninguna señal para eso, es inminente. Pablo dijo que él podía irse, o los que estaban con él cuando él vivía, porque nadie sabe eso. En la venida del Señor, en el segundo acto, Él viene con la iglesia después de 7 años de tribulación,
Y en esos 7 años van a ver todas las señales que se ven en Mateo. Ahora, a mí me sorprende, hay gente que se creen profetas hoy día, y me sorprendo, digo, no por ellos, sino por la gente, que no tiene la menor idea y andan asustados, ansiosos, hasta con pánico, de las mentiras que les enseñan, porque como no saben lo que dicen, y estos predicadores lo hacen para asustar y quitarles dinero a la gente. Pedro habló de eso, ahorita se los voy a leer. Esa es la maña de un apóstata. La apostasía quiere decir que es un cristianismo que no es cristianismo. Es como si yo voy a la tienda y compro un atún, ¿no? A mí me gusta el Van Camps. Entonces compro el atún y dice en el membrete Van Camps, la marca del atún. Pero llego a la casa y le abro la lata y adentro está comida de perro. Esa es la apostasía. O sea, te presentan a ti algo que parece cristiano, pero no es cristiano. ¿Sí? Estuve viendo un video de un montón de obispos, del Papa Francisco, evangélicos, muchos de ellos liberales, por supuesto, que están agarrados de la mano. Y Andrea Bocelli, el famoso tenor que es ciego, ustedes saben del italiano, me parece que es, canta Sublime Gracia. Y todos están muy como aceptando el himno, ¿no? Pero no es verdad, ¿sí? En el ecumenismo que se practica en este mundo, sí se juntan las religiones y se juntan los líderes de estas religiones, pero el momento que metes al término del Señor Jesucristo y cómo te salvas, cada quien agarra su esquina y ya no quieren reunirse. ¿Sí? El tema es del Señor Jesucristo. Y la apostasía es el tema del Señor Jesucristo. Básicamente, como hay una secta que va de casa en casa aquí, promoviendo una religión falsa, es una secta, Cristo no salva para ellos, nadie de ellos se salva. Y ellos enseñan que cuando tú te mueres, el alma se desaparece, o sea, como si fueras un animal. Se llama la aniquilación del alma. Entonces, estos hombres que son falsos, te presentan un cristianismo como los políticos demagogos que te dicen una cosa, pero significa otra. Y tienes que estar alerta para ver, a ver, ¿qué dijo? Medio curioso lo que dijo, a ver, ¿y de dónde dijo? No, pues tomó un versículo y te vas a dar cuenta que no es así. O sea, básicamente lo que están haciendo es, no están compartiendo a Jesucristo. No, comparten a Jesús, comparten cosas, por ejemplo, el engaño tiene que ver con los que les gusta la pesca, como el anzuelo, ¿no es cierto? A ver, gordo, ¿qué hace el anzuelo? Imita. Parece que es un apetitoso pescadito, una lombriz para el pez, ¿no? Pero, ¿qué tiene adentro? Que tiene como propósito destruirle. Tengo que decirles a ustedes, aquí en Cuenca estoy sorprendido yo de la cantidad de gente que practica yoga. Yoga es el anzuelo del hinduismo. Y ustedes no se sorprendan si una persona que entra a hacer yoga al rato ya está hablando de su gurú, está yendo a la India cada rato a gastar plata. Y aquí en Cuenca eso ya se hizo normal. O sea, por todo lado veo yo ahí diferentes lugares donde la gente va con su esterita o no sé cómo se dice, una colchoneta, no sé qué, van a hacer yoga y les venden un kit y todo. Miren, esa es la iniciación al hinduismo. Miren lo que Pablo está diciendo, o sea, como en cierto sentido lo que está mostrando, si usted quiere ir a una iglesia donde diga, no, es aquí es un buen lugar para crecer, tiene que ver que no pase, o sea, que se predique al Señor Jesucristo. ¿Y cómo vemos eso? Miren lo que dice 2 a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 3. O sea, cuán fácil es aparentar algo bonito en el cristianismo. Sí, y la mayor parte de gente piensa que es ponerles reglas. Mientras más cargas se le pone, mejor. Si quieres ser un buen cristiano, entonces con la Biblia bajo el brazo por todas partes. Si quieres ser un buen cristiano, nada de malas palabras. Si quieres ser un buen cristiano, qué sé yo. No tomes café. No tomes café, ya, invéntese lo que comas quieras. puerco. Pero realmente lo que estaba pasando es que estos falsos maestros estaban cambiando el mensaje de la palabra. Miren lo que dice. Pablo les dice
Pero temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la simplicidad, de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando dice extraviados, habla de lo que Wilson estaba hablando, de lo que es la apostasía, que es apartarse, que es extraviarse voluntariamente de la fe, de lo que dice el Señor, para irse por otro lado. No sé si ustedes han escuchado el término de anda como perro sin dueño. ¿Qué hace? Va por aquí, va por allá. Pero oveja descarriada. Oveja descarriada. Y eso pasa exactamente con alguien que no conoce al Señor. Tienen que leer lo que dice aquí del 3, del 4 en adelante. Dice en 2 Corintios 11 que es justamente, él está remachando lo que está diciéndole a Timoteo en el tema con la iglesia de Éfeso y nosotros que somos, porque Éfeso, la iglesia y la carta a la iglesia de Éfeso es lo que es la iglesia, ¿sí? Y Timoteo, las dos de Timoteo y Tito es el orden en la iglesia. Y aquí él está identificando si el predicador que tienen ahí, que es el pastor maestro, es de Dios o no es de Dios, si es un apóstata. Esa es la falsa doctrina, y la falsa doctrina no tiene que ver con temas de la ley. La falsa doctrina tiene que ver que Jesucristo no es el Salvador. Y él dice aquí, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿no? Cuando alguien habla de Jesús, vamos a tener que decirle, ¿y el Jesús del que te hablas, quién es? Es como decía mi abuela, ella era devota del Cristo pobre, ¿verdad? Y yo como crecí en el ambiente marxista y sabía mucho de esa ideología, y según yo a los 10 años ya era anticura, anti-oligarcas, anti-gringos, anti todo, ya oyendo a los viejos marxistas que se reunían y yo les escuchaba, ¿no? Y le digo a la abuela, ¿y por qué Cristo pobre, abuela? O sea, ella tiene su propio Cristo, ¿sí? A ella le predicaron un Cristo que es pobre. Digo, abuela, a mí no me hace sentido, caray. Tenía un muchachito, pero en la lógica mía no me entraba. Digo, ¿cómo puede ser Cristo pobre si Él hizo el universo, si dicen que Él creó todo? ¿Ve el problema que nosotros tenemos? El Cristo del gran poder. Muchos hablan de Cristo. Y suena bonito. Sí. Pero no es el de la Biblia. Y acuérdense el versículo clave de 1 de Timoteo. ¿Cuál es? A ver. 3:15 de 1 de Timoteo. Porque si tardo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Baluarte. No. A ver, leamos, porque si ni yo sé. Ahí por eso estamos en el problema. Pilar y baluarte de la verdad. Fíjense, por eso. Pilar y baluarte de la verdad. Por eso estamos en el problema y hasta por eso Pablo les dijo a los ancianos: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Así es que esto es un llamado a cada uno de nosotros. Mire lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si no se enseña la verdad, y la iglesia no son las cuatro paredes, son los creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo. Hoy día veíamos en la clase que es necesario no simplemente que nazca de nuevo, sino que llegue a la madurez, que conozca, que sea un discípulo del Señor, que sepa quién es el Señor, que sepa identificar a Cristo. ¿Dónde está Él? Sí, en una iglesia donde no se comparte la verdad, da chance para que el predicador hable del Cristo pobre, hable del Cristo que se imagina. Los testigos de Jehová hablan de Cristo, los católicos hablan de Cristo, los mormones hablan de Cristo, pero hay una diferencia con lo que dice la palabra de Dios. Los filósofos también. Hablo con un filósofo y a Cristo le llaman un sage, que es un buen maestro. Entonces yo le digo al filósofo, pues entonces tu lógica está mal, porque si es un buen maestro tienes que hacerle caso. Y él dijo que es el Hijo de Dios y que no hay otro para salvarse sino Él, pero tú no le crees, entonces no es un buen maestro. Tú te estás confundiendo y tu lógica no funciona. ¿Entiendes? Ahora, tengo que terminar aquí en el 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque a él le denigraban diciendo que él no era de los apóstoles, ¿no? A Pablo no lo aceptaban, le criticaban, le perseguían, y los mismos evangélicos o los cristianos de aquel entonces le veían mal, porque decía, ¿y tú cómo te presentas como una autoridad si realmente tú no eras de los 12 originales? Es que él recibió del Señor, y por eso él dice, yo recibí del Señor, constantemente dice eso. Y aquí dice él, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Y esa es la clave. El tema es quién te enseñó a ti, o de dónde sacaste eso, y la respuesta tiene que ser el Espíritu Santo. Porque en ningún seminario hacen pastores, en ningún seminario hacen siervos de Dios, eso lo hace el Espíritu Santo. Pablo dijo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada quien concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y estos, tengo que leer lo que dice Pedro, la versión de Pedro de esto, en segunda de Pedro, rápidamente vamos a leer ahí. Hablando de estos apóstotas y falsos pastores, ¿no? Que esto no era nada nuevo. Con los judíos, ellos no tenían un problema con falsos maestros, porque así ellos no se fijaban mucho en los rabíes, ellos se fijaban en los profetas. Entonces dice él en el 2:1 de segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Qué interesante que él cambia y está escribiendo a judíos, no más que el primer grupo son judíos de la religión judía, del judaísmo, y el segundo grupo ya es la iglesia, en donde ya, como a los profetas, le oía a un anciano que decía, yo soy profeta, dice, pero mis profecías se cumplen solo el 80%. Y yo iba a levantar la mano y decir, dale gracias a Dios que no estamos bajo la ley, porque ahorita te apedreamos. O sea, ¿cómo va a decir que solo se cumple el 80%? Si es de Dios se cumple el 100% y punto, ¿me entiendes? Ni siquiera es el 99.9%. Lo que es de Dios se cumple 100%. Y dice él, ahora van a haber falsos maestros que introducirán, mire la táctica que lo hacen, y eso es lo importante, y Pablo lo sabía eso, ¿no? Dice, encubiertamente, herejías destructoras. O sea, tú sigues esas enseñanzas y te va a hacer garras. Yo conozco lugares aquí donde supuestamente se predica el evangelio que han acabado como una generación de muchachos que están perdidos por la falsa enseñanza. Así es. Sí, dice en una de las IGBs llegan 2 pastores quemados. Si no entiendes ese término no hay problema, simplemente fracasaron, graduados de seminario, que desechan el cristianismo porque no funciona, la gente es hipócrita, porque ellos mismos no están predicando a Cristo, sino tienen más humanismo, psicología, etcétera, ¿no? Y le dicen al encargado, que ni siquiera era el pastor, le dice, nosotros queremos asistir aquí, y él dice, bueno, tienen que estudiar las cronológicas. Y entonces ellos ven las cronológicas y dicen, ¿qué nos vas a mandar a la escuela dominical? Estas son las historias de la Biblia de los niños, ¿no? Entonces el encargado le dice a una vez, dice, a ver, dime cuál fue el pecado original. ¿Qué cree que contestó? ¿Qué contestan todos los cristianos evangélicos? Comerse la fruta. Exactamente, que es la desobediencia, ¿no es cierto? Pero bíblicamente, ¿cuál fue el pecado original? Si ustedes saben eso, y por saber eso, ya nos deben una lana tremenda por haberles compartido semejante verdad. Porque si el problema fuera la desobediencia, la solución tendría que ser la obediencia. ¿Y quién se salva por obedecer? Nadie. Es por creer, porque el problema original fue la incredulidad. Entonces, cuando estos pastores le oyen al encargado que dice, hijito, ustedes están mal. Los dos, la reacción de ellos, ¿y en qué más estamos mal? Estamos mal en todito. Imagínense, Tenemos hermanos, que empezar a estudiar desde el principio. imagínense, hermanos, si aquí nos paramos nosotros y les decimos, usted lo que necesita es vivir una vida moralmente bien. ¿Qué estoy diciendo? Portarse bien. Depender de la carne. Es Va a la falso. carne, va a ir a la Eso carne. es lo que, o sea, parece bonito, ¿no? Que se porte bien, que tenga una buena familia, que sus hijos sean respetuosos, parece bonito, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestro enfoque sea Cristo, Cristo en el creyente. Sí, y cuando habla acerca de falsos maestros, pueden hablar muy bonito, acuérdense lo que hizo Satanás, el ángel de luz. Sí,
no, Satanás no viene ahí con el tridente y los cuernos y asustando a todo el mundo. Si aparece eso a mí, yo salgo corriendo. Pero la filosofía de este mundo parece bonita, pero no es la verdad, no es lo que Dios quiere. Yo me acuerdo de mamá Rosa, mi mamá. Yo fui a la Luis Cordero y cada día de la madre nos hacían hacer Picassos, que era una cartulina doblada en dos con alguna como pedazos de un triángulo, un círculo pegado ahí, parecía un Picasso, la verdad. Entonces adentro uno venía a ponerle un pensamiento a mamá, y como yo era el campeón de oratoria en la Luis Cordero, a mí me tocaba recitar el poema ese de Madre Buena, Madre Santa, no sé si se acuerdan, y yo tenía que declamar el poema y darle la tarjeta a mi mamá, y mi mamá, sencilla, siempre mi mamá muy sencilla, dice, hijito, gracias por la tarjetita, se ve bien bonita, pero si me quieres de verdad, no te pelees con tu hermano. Exactamente, o sea, ese es el Evangelio, sí, Cristo, o sea, si me amas, guarda mis mandamientos, eso está fuera de contexto. Eso dice 1 Juan, pero está fuera de contexto. Exactamente. Y le enfatizan, tienes que dar plata, tienes que diezmar. Y yo en 2 Pedro tengo que leer esto, y antes, ya que estamos en eso, dice, muchos seguirán su desenfreno por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el 2:3 de 2 de Pedro dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo les pregunto una cosa, si en la casa hay una necesidad y el niño tiene una alcancía, un cochinito, decimos acá, no, un cerdito, que es una alcancía, ¿no? Le dice el papá, mijito, saca la plata de la alcancía porque necesitamos comprar arroz. ¿Qué va a decir el niño? ¿Él le suelta la plata? No. Entonces estos, como tienen un montón de niños ahí, para que suelten la plata, les van a engañar, que si no me dan la plata viene el cuco o algo así, que no me acuerdo, en México dicen el coco, pero viene, no sé quién viene, o el cura sin cabeza, no sé qué, y acá es que el devorador va a venir a atacarte, y la gente suelta la alcancía, pero a lo que da. Yo me acuerdo de una iglesia de esas que se jactan de que tiene miles de gente, son bien bandidos estos líderes, para sacarle la plata a la gente son tremendos, Están construyendo un edificio y por supuesto que no tienen la plata, y la gente tiene la plata, nomás que está en el banco, etcétera, ¿no? Y lo que les dicen es esto, mire, son bien bandidos, dice, hermanos, tal día vamos a ayunar para que el Señor nos dé la plata, y les ponen a ayudar a cada rato. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, ya para ya ayudar, ya dale la plata, hombre, ya para no estar ayudando, ya suéltale la plata. Y sueltan la plata. Son tremendos. Y los niños ingenuos, dicen aquí, hacen mercadería de ustedes. O sea, entra uno a esas reuniones y suena ching la registradora. Otros somos a quien le vamos a quitar la plata. Eso no es el cristianismo. Por favor. Esto es tremendo porque nosotros, al ver su palabra, al conocer, vemos que el enfoque es hacer discípulos, aprendices del Señor Jesucristo. No una religión vana. Un negocio. Un negocio. ¿Recuerdan el ejemplo de una cajera o una persona que trabaja con dinero? No le muestran todos los billetes falsos, sino únicamente el verdadero. Que esté tan acostumbrado a saber la verdad, que el momento que aparece algo falso, solamente con el tacto ya reacciona y después lo revisa. ¿Sí? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Donde no se enseña a Jesucristo, en la iglesia tenemos un problema. Y los falsos maestros, o sea, ¿cómo saber si viene del Señor o no? Si es que es una persona que es aprobada del Señor, es ¿qué dice en cuanto a quién es Jesucristo? Y hay una cosa que aquí estamos en el 4:1 de 1 Timoteo. Dice que presentan un cristianismo falso, correcto. Dice, escuchando espíritus engañadores. Eso está tremendo. Imagínense ustedes que estos espíritus influencian a estos. Dice, doctrinas de demonios. Ahora, ¿por qué razón Lucifer fue echado del cielo? Exactamente. Y esto, ¿saben lo que predican? Que ellos son el Espíritu Santo.
O sea, que lo que ellos dicen, tú tienes que aceptarlo sin cuestionar. Y eso está terrible. Y yo lo veo, porque son gente cruel, cruel, que engañan deliberadamente a la gente para sacarle plata o para que la gente les adule, para que la gente los levante. Muchos de estos... Para que le sigan. Exactamente, es lo que dice, que arrastran. ¿Vieron lo que leímos? En Arrastrarán. Eso no es ni siquiera manipular. Eso ya es forzarles a hacer cosas. Eso es muy cruel. Si tú no Demasiado das, cruel. castigo. Si tú no haces esto, enfermedades. Y Y eso es... Y peor si alguien realmente se enferma y dice, ¿ves? El Señor te está castigando a vos. Si estás diezmando, así les dicen. Que eso es muy cruel. No tiene nada que ver. ¿Qué diferencia tan grande es para nosotros por lo que el Señor nos ha mostrado? Es decir, ¿dónde está el Señor? ¿Qué es lo que Él está haciendo en medio de esta circunstancia difícil por la cual estoy viviendo? Y el problema de esta gente, mire lo que dice aquí. Esto es serio, hermanos. Mire lo que dice aquí. La hipocresía es hipocresía de mentirosos. O sea, estos no tienen ningún problema en mentirte. Les importa un pepino mentirte. Y dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Escucha, los inconversos y los creyentes tenemos la conciencia. Y la conciencia es la ley natural de Romanos 2, donde todo ser humano, por más salvaje que sea, él sabe que robar está mal. Él sabe que mentir está mal, que matar está mal. No sabe por qué. Es como yo les platico de este filósofo ateo que cuando le digo a él, ¿y tú cuando te mueras a dónde vas? Él dice, al infierno. Y yo digo, ¿y cómo así si Dios existe? Vas a ir al infierno tú. Y el filósofo se da cuenta y dice, ya me equivoqué, ¿verdad? No sé ni por qué dije eso, dice él. Digo, yo sí sé por qué lo dijiste. Porque tú tienes adentro la ley natural y sabes muy bien que vas a ir a tener que presentarte ante Dios en un juicio y te vas a ir al infierno. Tú eso ya lo sabes. Porque adentro tienes esa información que se llama la conciencia. Ahora, tener la conciencia cauterizada es como para ti, Fabián, que es mecánico, el termostato no le funciona. ¿Y qué va a pasar si el termostato no funciona en un auto? Se funde. Y estas gentes viven la vida fundida todo el tiempo. O sea, son autos hermosos que no van a ningún lado, no se prenden, no se prenden. Hay que traerles con una soga o una cadena para que venga a la reunión. Porque no se prende. Con la wincha hay que traerla ahí. Y hay hermanitos wincha que se cargan de ir a traer a estos que están con la cauterizados. Con doctrina de demonios. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Y qué es la doctrina del demonio? Que el Señor no es soberano, que el Señor no es el más grande, que el Señor no es Dios y que Él no salva a nadie. Y esa es esa secta que circula aquí, que el Señor no salva a nadie. Y en la religión tradicional, el Dios no perdona los pecados, tienes que ir a pagarlos en el purgatorio. Y eso hace nula la cruz de Cristo y la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Caray, estamos chuecos, bien chuecos. Habrá que reaccionar y venir a la palabra y ser estudiantes de la Escritura, discípulos. Un discípulo es un aprendiz. Si no, te van a dar gato por liebre. Tú estás comiendo supuestamente conejo y es carne de gato. Está tremendo eso. A mí cuántas veces he comido carne de burro y dije, estaba rico. Dice, ¿sabes qué comiste? No, carne de burro. Digo, no sé. Es que como yo no sé. Esa es la cosa. Ese es el problema. Me pueden engañar facilito, pero cuando ya leíste y el Espíritu Santo te mostró, está muy complicado que te engañen. Por eso la importancia de la iglesia, pero pegado a la verdad. ¿Sí? No hacer simplemente algo religioso. No. ¿Sí? Ahí está clarito lo que dicen. Mire, prohibirán casarse. No, si es que no, te quedas soltero, eres más espiritual si no te casas. No, te prohíben, no puedes. No puedes servir aquí en esta iglesia si te casas. Y ustedes ya saben a quién se dirigía este versículo. ¿Qué más dice ahí? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sí. Cuidado con comer ¿qué será? Puerco. Chanchito. La Morcilla. morcilla. Ahora, escuchen esto. Quiero que vamos a Levítico 11, porque él está hablando de esto. ¿Okay? Ahí está lo que se puede y no se puede comer bajo la ley. Pero él remacha aquí diciendo
que porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso oramos por los alimentos, hermano. No es solamente un acto religioso, es que cuando tú oras por los alimentos se santifican. Qué maravilla es eso. En Levítico 11, miren lo que dice ahí. Ahora sí, se le salen los ojos, oiga. Si usted va a ir por la ley y cuando alguien a ustedes les presenta la ley que dice que él guarda la ley, es decir, entonces no puedes comer la lista. Hasta aquí en el 11 dice: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Por eso Pedro dijo: no, yo no voy a comer nada inmundo cuando le baje el lienzo, ¿se acuerdan? Dice acá: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Escuchen eso, está clarito, ¿no? Pezuña hundida, la pata, ya saben. Por ejemplo, y que rumia. Sí, ese sí se puede comer. Y luego dice acá: pero de los que rumian y que tienen pezuña, pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Fin, conejitos. Se acabó el negocio en las oves, ¿verdad? Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, se acabó el cuchi asado, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Ustedes, si quieren comerse al puerco que van a comer, se tienen que obligar a que coma pasta. O sea, comas. Decirle la pezuña. Que rumie, pues, para si quieres comer. Y él no va a comer eso, ¿me entiendes? Y luego dice: y aquí que cómense. Ahorita ya estaba pensando ir a comer una fritadita. Ya les conozco. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumian, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas. Escuche esto. En las aguas del mar y en los ríos estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Fin, camarones. Fin, caldo de bagre. Si no tiene aletas y escamas, no puedes comer. Ya, y ustedes pueden seguirle, ¿ok? Si tú quieres saber si puedes comer en la ley y quieres someterse a la ley, aquí está. Y por eso explica él eso. Regresemos a 4 de Timoteo, donde dice que les están forzando a abstenerse de alimentos que el Señor ya limpió. ¿Qué dice ahí? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No se trata simplemente de predicar o compartir lo que sea. En una iglesia donde es columna y baluarte de la verdad, se va a hacer énfasis de que los creyentes conozcan al Señor Jesucristo. Ahora estamos en la clase de membresía y el punto que cada vez remacho es: ¿y tú ya naciste de nuevo? ¿Y tú eres creyente? Porque si no has nacido de nuevo, nunca vas a crecer. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Y si es que eres creyente y has nacido de nuevo, ¿quién controla tu vida? ¿Sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Lo que Cristo es? ¿O no sabes? ¿Sí? Dice él, y tenemos que leer aquí, y porque obvio no vamos a terminar todo el capítulo, pero dice aquí en el 4, dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea que hay una marca de un buen ministro. ¿Sí? Que deseche estas cosas que son doctrinas de demonios, en donde se presenta el hombre como la autoridad. Yo no puedo enseñar a nadie, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Yo no que puedo les manda que convencer. se porten bien. Exactamente, que les manda un cristianismo sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin Biblia. Y
¿Y cómo identificamos a ese falso con doctrina de demonios? Bien sencillo, mire lo que dice aquí. Dice, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Increíble, ¿no? Como que no respeta a las ancianas, pero estas viejas son maldillas, malas. ¿Sí? Ejercítate para la piedad. O sea, vete al gimnasio, pero donde te salen músculos de la piedad, no músculos para darte hecho el Mr. Atlas. ¿No? ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, las fábulas. Fíjense que hoy día hay iglesias, y es impresionante eso, ¿no? Y le escuché a un predicador, porque me llamó la atención, es que cuando uno habla de la iglesia hoy día, especialmente los que estamos como pastores maestros compartiendo con la iglesia, uno tiene que analizar todas las desviaciones modernas. En el seminario estuve décadas compartiendo el tema de la teología contemporánea, o sea, todo lo que se enseña en las iglesias ahora, ¿no? Y le escucho a un predicador que él se sienta y empieza a contar una fábula. ¿Cuáles son las características de las fábulas? Ustedes saben lo que es una fábula, ¿no? Es un cuento, pero ¿cuál es la característica del cuento? Bueno, es verdad, pero regularmente en el cuento el burro habla, les cuento una fábula, ¿verdad? Está llorando el caballo en el funeral del burro, es una fábula, ¿no? Y el burro se ha muerto y el caballo está, que llora y que llora. Y se acerca a la vaca y le dice al caballo, le dice, vos no lloras de tristeza de que se murió el burro, sino que te toca llevar la carga a ti solo. Moraleja, eres un interesado, ¿entiendes? No eres real. ¿Y eso qué tiene que ver, caray? Y eso se la pasa que en la iglesia hablando de fábulas y de moralejas. Mangos, nosotros no hacemos eso, caray. Léeme la Biblia, no me andes contando del perro, del gato, que no sé qué, que el ratón, que no. A mí me importa, eso déjalo en las canciones. Algo muy importante, hermanos, es que estos obreros fraudulentos, estos falsos maestros, hacen que la gente dependa en ellos. Sí, y ahí usted se puede dar cuenta, o sea, si es que va a una iglesia donde la gente tiene que depender, tengo que ir a contar a ver qué dice. Que me dé permiso, dice. Para que me dé permiso. Cobertura No están es la enseñando la verdad. Que Una sí. iglesia lo que hace es discípulos que le conocen al Señor Jesucristo, que saben reconocer al Señor Jesucristo, que pueden alimentarse por ellos mismos de la palabra de Dios y compartir, decir, eso no es bíblico, Dios no es así. ¿Sí ve? Yo llego a una casa y oigo que adentro dicen, apaga el pastor, dice, apaga el pastor. Y yo entro y digo, ¿qué incienso están quemando aquí? Claro que estaban fumando, y no sé si era marihuana, no sé qué estaba fumando adentro, ¿me entiendes? Y ahora, ¿yo qué tengo que ver? Haz lo que te dé la gana, no todo te conviene, así dijo Pablo. Y la gente preocupada que no opine el pastor, preocúpate de lo que dice el Señor. Ese es el punto para Pablo. ¿Qué dice el Señor? Y es delante de Él que caminamos. Sí, el punto. No, la gente preocupada por el pastor, ¿yo qué tengo que ver? La iglesia verdadera hace discípulos. Un falso hace prosélitos, esclavos de ellos, que le sigan a ellos. ¿Sí? Dios quiere hacer hombres y mujeres a la estatura de Cristo, a la medida de Cristo, que conocen a Dios, que reconocen la verdad, ¿sí? Que saben cómo Dios actúa, que saben lo que Dios ha hecho, que saben quiénes son en Cristo Jesús, que hemos muerto juntamente con Él, ya no somos más esclavos del pecado, ahora hemos resucitado juntamente con Cristo, y es la vida de Jesucristo en el creyente que vive la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo. Estoy oyendo a los quichuas y los ecuatorianos mestizos o blancos, no sé. Yo creo que soy mestizo, es la verdad. Nosotros creemos que en nuestra cultura nosotros discriminamos a los quichuas, a los runas, que decimos. La palabra runa es hombre, ¿no? A ellos no les fastidia que le digan runa, porque ellos entienden que runa es un hombre. No me estás diciendo nada extraño, ni me estás insultando. Pero es al revés.
ellos nos discriminan a nosotros. Es bien interesante ese concepto. Porque yo les pregunto, tú creo que no estabas en esa ocasión, digo, oigan ustedes, a ver. Porque llegamos en algún punto del tema de la discriminación. Digo, ¿y ustedes tendrían a un mestizo de pastor en una de sus iglesias quichuas? Dicen, no, nosotros no aceptamos mestizos de pastor en nuestras iglesias. Tiene que ser quichua. Digo, ¿y entonces por qué me aceptas a mí? ¿Por qué le aceptas a Juan? Dices que ustedes predican la verdad. Y ahí se rompe la discriminación. El punto es, no es si es blanco, si es mestizo, si es indígena, si es negro, nomás que está compartiendo. Está el punto. Porque los quichuas son como ustedes, los cuencanos viejos, no aceptan que un joven les enseñe. Eso no, mocoso este me quiere venir a enseñar, así decían los abuelos. O sea, no aceptan que un muchacho le comparta. Y ustedes, que son los rucos que están aquí, ustedes tienen eso bien metido en la cultura. No van a aceptar que un muchacho les comparta. Y eso viene de los quichuas. Ellos jamás aceptarían a un joven que enseñe a los viejos. No, jamás. Y digo, entonces, ¿por qué aceptas a Juan? Es que él predica la verdad. Eso hace la diferencia. Ya, un niño te puede compartir la verdad y te deja mudo. Estoy en una de las IGBs con la maestra de los niños y dice, quiero que veas cómo los niños están aprendiendo estas verdades. Entonces le pregunto a un niño que está en el kinder, que no sabe leer ni escribir, pero que está escuchando las lecciones. Y le dice, oye, no me acuerdo el nombre del niño, ¿qué será? Benito, ¿qué será? Manuel, no tengo, no me acuerdo. Le dice, oye, ven acá, vos eres pecador. Y el niño le queda viendo a la maestra, sorprendido que le haga esa pregunta. Dice, maestra, claro que soy pecador. Y entonces dice, ¿y por qué? Pero ya estudiamos, pues eso, él está sorprendido que le esté preguntando. Dice, dime, ¿por qué eres pecador tú? Porque vengo de Adán, pues. Él teológicamente está correcto. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino porque venimos de Adán, es por naturaleza. Entonces le dice, oye, y la María, que es otra niña que está ahí, dice, ella ya aceptó al Señor, ¿y por qué peca? ¿Por qué todavía peca? Y otra vez el niño sorprendido que le esté preguntando dice, pero maestra, es que anda en la carne, pues. ¿Quién lo entiende eso? Ya hay viejos que supuestamente son predicadores que no entienden eso. No entienden esas verdades tan sencillas pero poderosas que nos muestran que necesitamos al Espíritu Santo, si no, no se puede vivir la vida cristiana. Así que, si van a comer cuchi, nomás denle gracias a Dios y adelante. Buen provecho. Vamos a dar gracias y vamos a poner de pie, vamos a recoger las ofrendas del día de hoy, ¿sí? Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, gracias porque es por ti, es por quien tú eres, es en base a la verdad, no ideas torcidas, alejadas de tu palabra, tal vez ideas o cosas que aparentan algo bueno, pero solamente hacen que se alejen de la confianza en ti y nos ponen a depender de nosotros mismos. Te damos gracias por tu palabra, porque permanece para siempre, por tu Hijo Jesucristo, por quien eres tú, por el Espíritu Santo que nos has dado a cada creyente. Y guíanos, Señor, a depender en ti para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. concederá las peticiones de
Gracias, Padre amado, te damos porque tú eres todopoderoso, eres dueño de todo. Nosotros te pertenecemos y gracias porque podemos descansar sabiendo que tú eres fiel siempre, Padre. Gracias por tu amor también demostrado en proveer para nosotros. Y también te rogamos por esta iglesia local, que todos juntos miremos a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios. Amén, hermanos queridos, estamos despedidos. ¿Quiere salir corriendo? Salga nomás. ¿Quiere quedarse un ratito para compartir afuera? Pues adelante. Nosotros los hermanos vamos a poner unas sillas de cole. El lunes habrá. Sí, mañana hay estudio de varones. Ya, Pero una sola mano viene ahí. Ay, gracias.